Una sola noche, una ceremonia aparentemente íntima logró dinamitar 5 siglos de leyes imperiales del Imperio Otomano. No se trató de un simple enlace conyugal, sino de un verdadero golpe de Estado envuelto en sedas, perfumes y rezos. Lo que ocurrió en Estambul en 1534 no fue un ritual de amor, sino una conspiración en la penumbra que cambió para siempre la historia de 3 continentes. Hürrem, la esclava de cabellos rojos, llegada desde las estepas de Ucrania, había esperado 13 años para transformar su lecho nupcial en un campo de batalla político. Y esa noche, con cada gesto y cada palabra, rompió uno tras otro los tabúes que mantenían en pie a uno de los imperios más poderosos del planeta. Para comprender la magnitud de lo sucedido, hay que recordar que el palacio de Topkapi no era solo la residencia de un monarca, sino el corazón de un sistema que gobernaba desde Hungría hasta Yemen. Tras muros de mármol y jardines vigilados, se habían preservado reglas consideradas sagradas, intocables, que garantizaban la estabilidad del poder otomano. La primera de ellas, la regla de una concubina, un hijo, protegía el equilibrio dinástico e impedía que una sola mujer acumulara influencia desmedida. La segunda, aún más férrea, prohibía que un sultán se casara con una esclava. El matrimonio era un instrumento diplomático reservado solo a princesas libres de linajes extranjeros. La tercera establecía que ninguna mujer podía residir en Topkapi, el centro de gobierno, para evitar que los sentimientos interfirieran en las decisiones de Estado. La cuarta regulaba con exactitud los títulos femeninos, impidiendo que surgiera un rango que pudiera alterar la jerarquía establecida. Y la quinta, la más implacable, vetaba toda participación femenina en consejos de guerra, diplomacia o política. 5 tradiciones que habían sobrevivido más de 300 años, obedecidas incluso por los sultanes más despiadados. Desafiar una sola ya habría sido considerado suicidio político. Hürrem, en cambio, las quebró todas en una sola noche. Esa audacia equivalía a dinamitar los cimientos de la dinastía, y sin embargo el mundo la vería no como traidora, sino como la mujer que inauguró el Sultanato de las Mujeres, un periodo de casi 2 siglos en el que las verdaderas dueñas del poder se ocultaron tras velos y corredores oscuros. Imagina el contraste. Mientras los cronistas oficiales describían un imperio brillante, adornado por mezquitas majestuosas y ejércitos invencibles, en las alcobas de Topkapi se estaba reescribiendo la constitución invisible del poder otomano. Lo que los libros de historia callan es que detrás de Solimán el Magnífico, aquel que gobernaba rutas comerciales que unían Asia, África y Europa, se alzaba una voz femenina que susurraba decisiones de guerra y paz. Una mujer a la que nadie se atrevía a nombrar en público, pero que en privado dictaba el rumbo de millones de vidas. Aquella boda no fue una celebración romántica, fue una revolución camuflada en ceremonia, un pacto sellado entre sudor y plegarias. Como una daga escondida en terciopelo, cada gesto de Hürrem apuntaba a desmontar los mecanismos de control diseñados durante generaciones. Lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino la posibilidad de que las mujeres conquistaran un espacio prohibido en la política más letal del siglo XVI. Hoy, cuando pensamos en las primeras damas, o en las figuras femeninas que mueven hilos desde las sombras del poder, la historia de esa noche nos recuerda que el fenómeno no es nuevo. Ya en 1534, en una habitación iluminada por lámparas de aceite, una esclava convertía su intimidad en un arma capaz de derribar muros invisibles. Y ese eco, oscuro y fascinante, sigue resonando 5 siglos después. Alexandra Anastasia Lisovska, conocida después como Hürrem, nació en la pequeña ciudad de Rojatín, en la frontera oriental de la Europa cristiana. Era hija de un sacerdote ortodoxo, criada entre oraciones, cantos litúrgicos y los hilos de bordados que las muchachas aprendían a temprana edad. Su mundo era humilde, pero estable. Nadie en su aldea podía sospechar que aquella niña de cabellos rojizos acabaría transformándose en la mujer más temida y respetada del Imperio Otomano. El verano de 1520 marcó su destino. Las incursiones de jinetes tártaros arrasaron su aldea y, con brutalidad metódica, separaron a adolescentes como ella de sus familias. La violencia no solo fue física, era un acto de desarraigo total, un corte con su pasado religioso y cultural. Desde entonces, Alexandra dejó de ser una hija de sacerdote para convertirse en mercancía humana. En el mercado de esclavos de Cafa, su cuerpo fue evaluado como se evalúa una pieza exótica. La piel blanca, los ojos brillantes y, sobre todo, el cabello rojo
un rasgo raro y muy codiciado en los harenes orientales, elevaron su precio a cifras que pocos podían pagar. Aquí entra en juego una lectura antropológica. En la economía del Mediterráneo oriental, las mujeres eslavas eran consideradas oro humano. No se trataba solo de belleza, sino de una proyección simbólica, traer lo extranjero al corazón del poder islámico, transformar lo ajeno en posesión, lo cristiano en musulmán. Hurrem se convirtió en el botín perfecto, una pieza que encarnaba la victoria de un mundo sobre otro. Comprada finalmente para el harén imperial, cayó bajo la tutela de la válide Hafsa, madre del joven sultán Solimán. Allí comenzó un entrenamiento implacable que iba mucho más allá del placer carnal. Le enseñaron turco otomano, persa y rudimentos de árabe. Aprendió poesía, recitación del Corán, danza ceremonial, música cortesana y, sobre todo, las artes sofisticadas de la seducción. En el harén, el cuerpo era un libro político y cada caricia podía convertirse en decreto no escrito. Lo que para otras concubinas era un calvario de disciplina y silencio, para Alexandra fue una escuela de estrategia. Su mente absorbía no solo las técnicas del amor, sino también las jerarquías, los rituales y los secretos susurrados entre las paredes de mármol. Cada mirada, cada protocolo, cada palabra era un código que aprendía a decodificar. Y lentamente, en la fragua del harén, dejó de ser Alexandra. El día en que le asignaron un nuevo nombre, Hurrem, que en persa significa la que trae alegría, no fue un detalle menor. Era un bautismo político. Dejar atrás la esclava ucraniana y nacer como pieza central de un tablero de poder. En ese instante comprendió que debía reinventarse no como víctima, sino como protagonista. La psicología del superviviente se transformó en la psicología del conquistador. Si en Rohatyn su vida estaba destinada a ser la de una esposa de campesino, o como máximo, la de una mujer de clérigo, en Estambul las posibilidades se multiplicaban. Pero había un precio. Cada avance requería inteligencia, paciencia y la frialdad de convertir el dolor en cálculo. Ese fue el verdadero secreto de Hurrem. En un mundo que la había reducido a mercancía, ella se convirtió en estratega. Desde esa primera etapa se gestó lo que después sería la Gran Revolución de 1534. El Anawayaren, que para la mayoría era una prisión dorada, se transformó para ella en un laboratorio de poder. Allí aprendió que la obediencia podía ser fingida, que la dulzura podía ocultar dagas invisibles y que las caricias eran, a veces, más letales que un ejército entero. En la superficie era la que trae alegría, en el fondo era la que prepara la tormenta. Solimán ascendió al trono en 1520 con apenas 26 años. Era un príncipe culto, formado en poesía, caligrafía, teología y arte militar. Los embajadores europeos lo describían como un hombre alto, de rostro refinado y mirada penetrante, con una mezcla inquietante de poeta y conquistador. Su corte no solo era un centro de decisiones políticas, sino también un espacio donde las artes y la sensualidad tenían un peso insólito. Y fue en ese escenario donde los caminos de Hurrem y Solimán se cruzaron. El encuentro de 1521 parece, en la superficie, el inicio de una historia romántica. En realidad, fue el principio de una guerra invisible. Mientras la tradición dictaba que cada concubina debía darle al sultán un solo hijo, para luego retirarse del lecho imperial y dejar espacio a otras mujeres. Hurrem rompió la regla desde el primer momento. Dio a luz a Mehmed en 1521. Luego a Mihrimah en 1522, a Selim en 1524, a Bayezid en 1525 y, más tarde, a Abdullah y a Cihangir, 6 hijos en total, un hecho sin precedentes que sacudió el equilibrio del harén. Cada nacimiento fue un desafío calculado. La norma, una concubina, un hijo, no era un capricho, era un mecanismo de control para impedir que una madre acumulara demasiado poder dinástico. En un sistema donde la maternidad equivalía a influencia política, esa tradición mantenía la balanza entre diferentes facciones. Hurrem la destruyó con fría determinación, multiplicando herederos y asegurando que su linaje fuera imposible de ignorar. Los eunucos del harén murmuraban con inquietud. Los visires advertían que aquello abría la puerta a una guerra sucesoria sangrienta. Pero Solimán, cada vez más cautivado por la personalidad y la inteligencia de Hurrem, no detuvo la anomalía. De hecho, se volvió dependiente de ella, no solo en lo íntimo, sino en lo político. Aquí conviene hacer una pausa y analizar. En la modernidad hablamos de
política del cuerpo o biopolítica. Hurrem ya lo había comprendido en el siglo XVI. Su vientre se convirtió en un campo de batalla, su fertilidad en un arma de negociación. En lugar de aceptar la pasividad impuesta a las concubinas, usó la maternidad como plataforma de poder. Fue un golpe maestro. Al inundar la corte de hijos suyos, desplazó a Mahidevran y a su hijo Mustafa, el heredero natural por primogenitura. La psicología de Solimán también merece atención. Un hombre que escribía poemas bajo el seudónimo de Mujibi, el amante, encontraba en Hurrem no solo pasión, sino complicidad intelectual. Ella no era una concubina más, era su interlocutora, su consejera, su espejo. En ese vínculo íntimo se incubó la semilla de la primera transgresión, la anulación práctica de una regla sagrada de 300 años. Si en los archivos oficiales se sigue llamando a Solimán el Magnífico, lo que no se dice es que su magnificencia se sostuvo en gran parte en la astucia reproductiva y política de una mujer. Hurrem entendió antes que nadie que la maternidad, en ese contexto, era más poderosa que cualquier ejército. Y en ese sentido, su vientre fue el verdadero arsenal que dinamitó la primera de las 5 tradiciones. La historia de esa década nos muestra una verdad perturbadora. Los imperios no solo se deciden en los campos de batalla o en los consejos de guerra, sino también en las alcobas, en los silencios nocturnos y en los cuerpos de mujeres que convirtieron la intimidad en política de Estado. Hurrem había abierto la grieta y lo que vendría después sería aún más radical. En el Imperio Otomano, ningún sultán desde el siglo XIV había osado casarse con una esclava. El matrimonio imperial era un instrumento político. Servía para sellar alianzas con princesas extranjeras, garantizar paz temporal o reforzar prestigios dinásticos. Una concubina podía ser madre, amante, confidente, pero jamás esposa legítima. Esa frontera era inquebrantable y, sin embargo, Hurrem la atravesó. El obstáculo principal tenía nombre: Valide Hafsa, la madre de Solimán. Como matriarca del palacio, era la única mujer con suficiente autoridad para frenar el ascenso de Hurrem. Su muerte en 1534 fue registrada como natural, pero rumores posteriores hablaron de un envenenamiento lento con arsénico. En la corte otomana, donde los venenos eran armas comunes y discretas, la coincidencia resultó demasiado conveniente. Con la Valide fuera del tablero, la resistencia femenina más poderosa desapareció de golpe. El siguiente obstáculo era Ibrahim Pasha, gran visir y amigo íntimo de Solimán. Ibrahim veía a Hurrem con desconfianza, temía su influencia y la consideraba una amenaza para la estabilidad del imperio. De pronto, su prestigio empezó a erosionarse. Rumores de traición circularon, accidentes menores minaron su reputación. Cartas interceptadas sugerían ambiciones ocultas. No existe prueba definitiva de que Hurrem estuviera detrás, pero todo apunta a una campaña de desinformación cuidadosamente orquestada. Al mismo tiempo, Hurrem jugaba con la psicología del sultán, alternaba fragilidad con devoción, lágrimas con lealtad absoluta. En momentos precisos insinuaba retirarse del palacio, sabiendo que Solimán ya era emocionalmente dependiente de ella. Creaba un dilema imposible. Perderla significaba hundirse en vacío afectivo. Conservarla exigía desafiar la tradición. El sultán, atrapado entre amor y deber, eligió lo primero. Este episodio puede leerse también desde la filosofía política. Carl Schmitt diría siglos después que el soberano es aquel que decide sobre la excepción. Al casarse con Hurrem, Solimán declaró un estado de excepción íntimo que se volvió norma. Lo que parecía un gesto privado fue en realidad la redefinición de la ley imperial. El protocolo matrimonial se preparó con sigilo. Primero, Hurrem fue liberada jurídicamente de su condición de esclava mediante un documento imperial. El mismo día de la boda, dejó de ser cautiva para convertirse en libre, aunque todos sabían que la liberación era una ficción legal. Después, se diseñó un ritual híbrido que mezclaba tradición islámica y simbolismo bizantino, creando un precedente sin referencias en la historia otomana. La corte quedó escandalizada. Una mujer que había llegado como botín de guerra se transformaba en esposa legítima del hombre más poderoso de su tiempo. El matrimonio no fue solo un triunfo personal, fue la demolición de la segunda ley sagrada. Y aquí conviene detenerse en una reflexión contemporánea. En nuestras sociedades, cuando una figura rompe barreras de clase o de origen, suele celebrarse como símbolo de meritocracia. Pero en el siglo XVI, la ascensión de Hurrem fue percibida como una amenaza.
una distorsión que ponía en riesgo el equilibrio político. Lo fascinante es que, 5 siglos después, seguimos debatiendo lo mismo. ¿Hasta qué punto es legítimo que el amor personal de un líder se convierta en política de Estado? La boda de Solimán y Hurrem, envuelta en esplendor pero marcada por el secreto, fue la segunda daga en el corazón de la tradición otomana. Una vez que la unión se consumó, nada volvería a ser igual. Según las leyes no escritas de la dinastía, ninguna mujer podía residir en el palacio de Topkapi. Ese lugar era el corazón político del imperio. Allí se reunía el diván, allí se decidían guerras, tratados, impuestos y ejecuciones. Mantener a las mujeres fuera de esos muros era un modo de separar la pasión de la razón de Estado. Hurrem destruyó esa barrera con una maniobra tan astuta como inquietante. La versión oficial hablaba de un incendio que había dañado seriamente la vieja residencia del harén. Era la excusa perfecta para trasladar a Hurrem al centro mismo del poder, junto al sultán. Sin embargo, los arquitectos imperiales nunca encontraron pruebas sólidas de aquel fuego. Todo indica que fue un pretexto inventado, una cortina de humo para legitimar lo que en realidad era una revolución silenciosa. La mudanza definitiva de la favorita al palacio donde se gobernaba el mundo otomano. Una vez instalada en Topkapi, Hurrem transformó el espacio a su favor. Desde sus aposentos podía observar las reuniones del consejo a través de ventanas enrejadas diseñadas especialmente para ella. Pasadizos secretos la conectaban con los salones donde Solimán discutía asuntos de Estado. Incluso existían dispositivos acústicos rudimentarios que amplificaban las voces y le permitían escuchar deliberaciones clave. Topkapi se convirtió en una especie de panóptico inverso. No era el soberano quien vigilaba, sino la consorte quien espiaba desde las sombras. Los visires comenzaron a sospechar. Cada conversación, cada gesto, podía ser observado por agentes de Hurrem. El miedo se propagó. ¿Quién estaba informando? ¿Hasta dónde llegaban sus oídos? Esa paranoia alteró la dinámica del poder. Funcionarios que antes hablaban con franqueza se volvieron cautos, medidos, casi teatrales en sus intervenciones. El imperio se transformó en una corte vigilada desde un dormitorio. Aquí la comparación con la modernidad es inevitable. Michel Foucault describió siglos después la lógica del panóptico, un sistema de vigilancia que disciplina a los individuos porque nunca saben si están siendo observados. Hurrem aplicó esa lógica en el siglo XVI. No necesitaba estar presente en cada discusión. Bastaba con que existiera la sospecha de su mirada para condicionar el comportamiento de toda la corte. El traslado a Topkapi no fue solo un cambio de residencia, fue la tercera ruptura de las leyes sagradas y tuvo un efecto devastador. Por primera vez en la historia otomana, lo doméstico y lo político se fundieron en un mismo espacio. La alcoba del sultán y la sala del consejo quedaron a pocos pasos de distancia, unidas por túneles secretos. El amor, la traición y la diplomacia comenzaron a compartirse en un mismo aire. En ese ambiente cargado, la figura de Hurrem creció aún más. Ya no era únicamente madre de príncipes, ni esposa ilegítima transformada en legítima. Ahora era la sombra permanente que rondaba las decisiones del imperio. Y aunque los cronistas oficiales trataron de minimizar su influencia, los embajadores venecianos y franceses no tardaron en informar a sus cortes que, en Constantinopla, ninguna decisión pasaba sin el susurro de la sultana. Con el traslado a Topkapi, Hurrem demostró que el espacio físico también es poder. No se trataba solo de estar cerca de Solimán, sino de colocarse en el núcleo mismo de la maquinaria imperial. Y desde ese núcleo, con paciencia venenosa, preparaba la siguiente transgresión: la invención de un título que jamás había existido. Hasta mediados del siglo XVI, la jerarquía femenina en el Imperio Otomano estaba perfectamente codificada. Las concubinas tenían rangos definidos, las esposas legales estaban limitadas a títulos secundarios, y la palabra sultán era patrimonio exclusivo de los varones. Hurrem rompió esa arquitectura simbólica creando algo que no existía: el título de Haseki Sultán. El término Haseki provenía del persa y significaba la única favorita, la elegida. Añadirle sultán era un escándalo en sí mismo. Equivalía a colocar a una exesclava al nivel de un príncipe de sangre real. Para muchos, era una herejía semántica, un atentado contra siglos de tradición dinástica. Pero detrás de esa maniobra se escondía un golpe maestro: legitimar en el lenguaje lo que ya era un hecho político.
los ulemas palaciegos tuvieron que realizar contorsiones teológicas para justificar la innovación. En manuscritos aún conservados, se leen interpretaciones forzadas de versos coránicos, buscando un resquicio que permitiera aceptar que una mujer podía llevar el título reservado para varones. No era religión, era política disfrazada de religión, y en esa farsa sagrada, Hürrem convirtió un neologismo en un trono invisible. Pero el título no era solo simbólico, traía consigo poder material. Como Haseki Sultán, Hürrem recibió asignaciones económicas colosales, 2.000 akçes diarios, una suma que superaba los ingresos de muchos gobernadores provinciales. Ese dinero le permitió financiar obras que rivalizaban con las de los propios sultanes: mezquitas, hospitales, madrasas, comedores públicos. Cada construcción llevaba su nombre y proyectaba su influencia más allá de los muros del palacio. El caso más emblemático fue su complejo en Estambul, con mezquita, escuela coránica y cocina para pobres. En Jerusalén y en la Meca también levantó fundaciones piadosas. Estas obras, conocidas como Waqf, eran mucho más que caridad. Funcionaban como embajadas invisibles, extendiendo el poder blando otomano en territorios lejanos. Hürrem entendió que un plato de comida ofrecido en nombre de la sultana podía ser tan eficaz como un ejército marchando bajo la bandera del sultán. En la práctica, su nuevo rango transformó la cultura palaciega. Otros nombres femeninos como Safiye, Kosem o Turhan seguirían el mismo camino décadas después, reclamando títulos equivalentes y multiplicando el fenómeno del sultanato de las mujeres. Hürrem había abierto una puerta semántica que ninguna sucesora pensó cerrar. Si la tercera transgresión fue conquistar el espacio físico de Topkapi, la cuarta fue conquistar el espacio simbólico del lenguaje, porque quien nombra, gobierna. Y al inventar el título de Haseki Sultán, Hürrem se inventó a sí misma como algo nunca antes visto. Una emperatriz sin corona, una reina sin trono, pero más poderosa que cualquiera de las princesas europeas de su tiempo. En términos modernos, podríamos decir que Hürrem comprendió la lógica del branding. Transformó su identidad en una marca política, revestida de legitimidad religiosa y magnificencia arquitectónica. Y como toda marca fuerte, sobrevivió más allá de su propia muerte. La corte quedó dividida entre quienes la veneraban como la madre de un nuevo orden y quienes la odiaban como una impostora peligrosa. Pero lo cierto es que nadie pudo ignorarla. El título que ella misma fabricó se convirtió en institución, y con ello, la cuarta de las 5 leyes sagradas había caído. La quinta regla era la más sagrada de todas. Ninguna mujer podía participar en los asuntos del Estado. Las concubinas existían para dar herederos y complacer al sultán, nunca para discutir tratados ni influir en decisiones de guerra. Esa frontera, rígida como el acero, fue pulverizada por Hürrem con una paciencia letal. Desde sus aposentos en Topkapi, tejió una red de espionaje y lealtades que rivalizaba con la inteligencia oficial del imperio. Eunucos de confianza, concubinas menores situadas estratégicamente, sirvientes comprados con oro. Cada pieza transmitía información directamente a la sultana. Gracias a esa telaraña, Hürrem sabía lo que cada visir planeaba antes incluso de que lo comentara en el diván. Los informes europeos de la época confirman que la esclava convertida en reina poseía más detalles sobre la corte otomana que muchos diplomáticos acreditados. Pero no se trataba solo de información. La estrategia de Hürrem era más sofisticada: convertir la intimidad con Solimán en una extensión del Consejo de Estado. Mientras otras mujeres ofrecían solo placer, ella ofrecía análisis político disfrazado de susurro amoroso. En la penumbra del dormitorio, los límites entre pasión y gobierno desaparecían. Una caricia podía introducir una idea, un beso podía inclinar una decisión. El arte del amor se convertía en arte de gobernar. Los embajadores venecianos, maestros en espionaje, lo notaron con horror. Informaron que el sultán no firmaba un decreto sin antes consultarlo con ella. Un diplomático francés escribió en 1541: «Quien desee el favor del gran turco debe primero conquistar la benevolencia de su sultana. Ningún asunto se decide sin su conocimiento o aprobación». La mujer que había llegado encadenada desde Ucrania ahora era reconocida como el verdadero filtro del poder imperial. La boda de 1534, más que una ceremonia, fue la consagración de esta transgresión. En esa noche, Solimán no solo compartió lecho, compartió gobierno. La intimidad se transformó en pacto político.
y desde ese momento ninguna decisión estratégica se tomó sin la voz de Hurrem resonando detrás. Aquí se abre una reflexión inquietante. ¿Dónde termina el poder legítimo y dónde empieza la manipulación íntima? En la modernidad se habla del papel de las primeras damas, de consejeras en la sombra que marcan la agenda de presidentes o reyes. Hurrem encarnó ese modelo 5 siglos antes, pero llevado al extremo. Su influencia no fue meramente consultiva, fue determinante, directa, incluso peligrosa para quienes se interponían en su camino. Con esta quinta ruptura, el último muro del orden otomano cayó. Las mujeres del harén ya no eran solo ornamentos, eran actores políticos. Y Hurrem, desde las sombras, inauguró el llamado Sultanato de las Mujeres, un periodo en el que madres, esposas y hermanas de sultanes dirigirían la maquinaria imperial bajo el velo del secreto. Lo que comenzó como un murmullo en los pasillos del palacio se convirtió en un terremoto que alteró la política de 3 continentes. Y en ese epicentro, sonriente y silenciosa, estaba Hurrem, la mujer que transformó la alcoba en parlamento, el amor en decreto y el susurro en ley. Si las 5 transgresiones de Hurrem habían reescrito las reglas del imperio, la sexta consecuencia, no escrita pero inevitable, fue teñir de sangre la dinastía. El enemigo más peligroso para sus hijos era Mustafa, primogénito de Solimán y de Mahidevran, considerado durante años el heredero natural por primogenitura. Mustafa no solo tenía el derecho de nacimiento, también contaba con el apoyo masivo de los genízaros, que lo admiraban como comandante enérgico y carismático. Para Hurrem, la existencia de Mustafa era una amenaza mortal. Mientras él viviera, sus propios hijos estarían condenados a la sombra, quizá al exilio o incluso a la muerte, pues la tradición otomana convertía a los príncipes hermanos en rivales inevitables. Por eso, durante casi 2 décadas, Hurrem desplegó una campaña maquiavélica para destruirlo. A través de su yerno, Rustem Pasha, elevado a gran visir tras casarse con Mihrimah, hija de Hurrem, comenzó a sembrar dudas en la mente de Solimán. Documentos falsos, supuestamente interceptados, mostraban a Mustafa conspirando con los safávidas persas, enemigos mortales del imperio. Las cartas contenían incluso imitaciones perfectas de su sello personal, fabricadas gracias a la corrupción de sus propios secretarios. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. El clímax llegó en 1553, durante la campaña militar contra Persia. Solimán, ya anciano y atormentado por sospechas, convocó a Mustafa a su tienda en las llanuras de Konya. El príncipe acudió confiado. La tradición garantizaba inmunidad en las audiencias con el padre, pero tras los cortinajes de seda aguardaban los verdugos mudos, entrenados para ejecutar sin emitir sonido. Cuando Mustafa se inclinó ante el sultán, las cuerdas de seda se cerraron en torno a su cuello. El hijo luchó con desesperación, los soldados lloraron impotentes y Solimán observó en silencio la agonía de su primogénito. El asesinato fue un terremoto. Los genízaros, indignados, se rebelaron en varias provincias, pues habían visto en Mustafa al futuro caudillo militar. El ejército otomano quedó temporalmente debilitado y las potencias europeas, el Sacro Imperio, Austria, Francia, reaccionaron de inmediato, calculando cómo aprovechar la fractura interna. El eco del estrangulamiento atravesó fronteras. La muerte de un príncipe se convirtió en cuestión geopolítica. En la intimidad, Solimán cargó con una culpa insondable. Poemas suyos posteriores destilan un dolor ambiguo, donde se mezclan amor paternal, deber imperial y la sombra manipuladora de Hurrem. El sultán que conquistaba territorios había sido incapaz de resistir la guerra psicológica librada en su propia casa. Para Mahidevran, madre de Mustafa, la caída fue doblemente cruel. Perdió a su hijo y fue relegada al olvido, despojada de privilegios y reducida a la nada. En sus cartas privadas, descubiertas siglos después, expresa la certeza de que todo había sido orquestado por Hurrem, la esclava que convirtió lágrimas en cadenas. La muerte de Mustafa demostró el precio del poder conquistado por Hurrem. No se trataba solo de abolir tradiciones, sino de aniquilar rivales con precisión quirúrgica. En el tablero de ajedrez imperial, cada jugada significaba vidas humanas, y ella jugaba sin temblar. Aquí surge la comparación con el presente. Cuando hablamos de campañas de desprestigio, noticias falsas o guerra de información, creemos que son invenciones modernas.
pero Hurrem ya las practicaba en el siglo XVI, disfrazando conspiraciones como pruebas y sembrando dudas hasta quebrar la confianza entre padre e hijo. La manipulación psicológica y el espionaje eran sus armas de destrucción masiva. El estrangulamiento de Mustafa no solo selló el destino de una familia, también mostró al mundo que en el Imperio Otomano la verdadera lucha no siempre estaba en los campos de batalla, sino en las alcobas, en los pasillos secretos y en los susurros que decidían quién viviría y quién moriría. Tras la muerte de Mustafa y la consolidación de su propio linaje, Hurrem ya no era solo la favorita, ni siquiera únicamente la esposa legitimada. Se había convertido en la arquitecta de un nuevo orden, el sultanato de las mujeres. Durante casi 2 siglos, las madres, esposas e hijas de los sultanes ejercieron un poder visible e invisible sobre el trono otomano, un fenómeno que asombró y escandalizó tanto a cronistas musulmanes como a embajadores europeos. Las sucesoras de Hurrem, Nurbanu, Safiye, Kosem, Turhan, siguieron su ejemplo. Cada una utilizó la red de espías, el control de la maternidad, los matrimonios estratégicos y, sobre todo, la manipulación de símbolos religiosos y políticos para mantener influencia en el palacio. El título de Haseki Sultán se convirtió en institución y los embajadores ya sabían que para obtener favores no bastaba con hablar con el sultán. Había que enviar regalos y cartas cuidadosamente dirigidos a la sultana. Hurrem no se limitó a acumular riqueza personal. Fundó mezquitas, hospitales, cocinas públicas y madrazas que llevaron su nombre hasta Jerusalén y la Meca. Estas fundaciones no eran solo caridad, eran embajadas informales que extendían el prestigio otomano en territorios fronterizos. Con cada edificio proyectaba un mensaje. El poder femenino era ya parte del orden divino del imperio. En ese sentido, Hurrem utilizó el dinero como discurso político, transformando la beneficencia en una forma de diplomacia blanda. El impacto se extendió más allá de las fronteras otomanas. En Europa, reinas y consortes comenzaron a observar con envidia y temor el nivel de influencia que las mujeres alcanzaban en Constantinopla. Algunas, como Catalina de Médici en Francia, desarrollaron estrategias paralelas para gobernar desde la sombra, aunque en contextos distintos. La idea de que una mujer podía dirigir imperios sin portar corona dejó de ser impensable. Sin embargo, aquí surge la pregunta inevitable. ¿Fue Hurrem una precursora del feminismo o solo una manipuladora excepcional que utilizó el sistema en beneficio propio? La respuesta es ambivalente. Por un lado, actuó movida por intereses dinásticos, asegurar el poder de sus hijos, desplazar rivales, acumular privilegios. Pero al hacerlo, abrió puertas que ninguna mujer antes había cruzado. El precedente que instauró permitió a otras acceder a espacios vedados, aunque el precio fuera intrigas, sangre y conspiraciones. El mausoleo de Hurrem, erigido junto a la mezquita que ella misma mandó construir, todavía guarda inscripciones en árabe, turco y persa que exaltan su memoria. Es un monumento paradójico. Celebra a una mujer que llegó como esclava y murió como soberana. Solimán, devastado por su pérdida en 1558, ordenó que ninguna otra consorte volviera a ocupar sus aposentos en Topkapi. Era un reconocimiento silencioso de que ninguna podría igualar su sombra. En el análisis moderno, Hurrem aparece como figura compleja, ambigua y perturbadora. Encarnó la capacidad de transformar la intimidad en política, de convertir el deseo en decreto, de usar la vulnerabilidad como arma y la fe como disfraz. Su legado es incómodo porque mezcla emancipación femenina con manipulación despiadada, ascenso social con eliminación de rivales, mecenazgo cultural con conspiraciones letales. Hoy, cuando discutimos sobre el poder de las primeras damas, de las consejeras invisibles, de las mujeres que influyen en las élites sin ocupar cargos formales, el eco de Hurrem resuena con fuerza. Ella demostró que incluso los sistemas más rígidos podían quebrarse desde dentro, no con ejércitos ni con leyes, sino con inteligencia, paciencia y una comprensión profunda de la psicología humana. La noche de bodas de 1534 fue mucho más que un episodio íntimo. Fue el inicio de una revolución que duró siglos. Y aunque Hurrem descansa bajo mármol y caligrafías sagradas, su sombra sigue viva en cada debate sobre poder, género y ambición. Fue esclava y fue reina, víctima y verdugo, santa y demonio. Fue, en definitiva, la mujer que convirtió la alcoba en trono y la pasión en imperio.